días, muy buenas tardes. Les agradecemos mucho que nos acompañen en esta emisión de nuestro programa de gestión psicosocial y salud mental ocupacional. Reflexionaremos sobre las ideas asociadas al uso de las TIC, tecnologías de la información y comunicación en y para el trabajo, así como el impacto de estas ideas en la generación de factores de riesgo psicosocial. También hablaremos sobre hábitos tóxicos y positivos en el uso de las TICs. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe la maestra Alma Flores Ríos, quien estudió una licenciatura en computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una maestría en ciencias computacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en comercialización de la ciencia y la tecnología por la Universidad de Texas. También cuenta con una maestría en coaching integral y empresarial por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Tiene un diplomado en Ciencias de la Felicidad en Inteligencia Emocional y Psicología Positiva, con una certificación en el modelo E-Corps de la National Foundation en Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia laboral y también una amplia experiencia como docente y como investigadora en diferentes centros como CONACYT, Canadá, Australia, así como docencia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Puebla y en la UAP. Alma, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante y tan valioso para todos y cada uno de nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y qué tema tan interesante y tan importante en estos días. Totalmente, totalmente. Fíjate que este tema, al igual que otros que hemos estado tocando en esta plataforma, tiene que ver con la manera en que los factores psicosociales, la manera en que nos desenvolvemos en un trabajo o inclusive en la vida personal, tiene mucho que ver con elementos tanto internos como externos, como la manera en que pensamos, como la manera en que trabajamos. Y las tecnologías de la información, hoy por hoy, a raíz de seguramente la pandemia que todos los hemos sufrido y padecido, nos aceleró de alguna manera muchos de los usos que teníamos de las tecnologías conformantes, ¿no? Quiero pensar que si en el año 2000 hubiéramos tenido el impacto de este tipo de pandemia, de sindemia, lo que hubiera sido de nuestra sociedad, de nuestra economía, en la medida de no haber tenido el avance que hoy tenemos cuando se declaró esta pandemia y que hoy por hoy las tecnologías de información nos han ayudado a sobrepasar estos procesos. Y bueno, todo tiene su claro oscuro, no solamente nos ayuda a lograr nuestro trabajo, sino que también nos genera otro tipo de impactos y efectos. Y es de ahí que nos hemos permitido que nos acompañes para que nos platiques un poquito sobre los mitos que tiene las tecnologías de información en el área laboral. ¿Cuáles son los impactos que desde tu visión y experiencia tiene? Claro que sí, y has hablado de un tema bien importante, muy interesante, este nuevo espectro que recorre el mundo de las nuevas tecnologías, donde hay un sentimiento encontrado. Por un lado de esperanza, porque claro, las tecnologías y más yo que soy del área de las tecnologías de la información y que apoyo el uso de las tecnologías de la información para traer mejores resultados en la empresa, en el trabajo día a día, tanto en casa también, ¿no? Como ese sentimiento, ¿no? Como esos mitos y conflictos que ha traído el uso de las TICs, tanto en la empresa, en el trabajo y en la vida personal. Qué importante es analizarlo y detenernos un poquito y qué premio y agradezco este espacio que están dando para detenernos en ese proceso de reflexión y ver ese impacto en los trabajadores y también ese impacto en las organizaciones. Actualmente las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación en la empresa se está introduciendo o ha sido ya introducida mucho en el comercio electrónico. Vemos ahora que está tendiendo
a desaparecer, ¿verdad? La parte física, por ejemplo, hablando de las compras, las compras ya no son presenciales, sino son en línea. Los bancos, la banca ahora es electrónica, las transacciones ahora son electrónicas, las compras ahora son, ¿verdad? Por tiendas virtuales. Es decir, el comercio electrónico se está dando de una manera impresionante. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Que también en la empresa, si vamos, yo estoy en una área muy cercana a la parte automotriz, donde, bueno, los procesos industriales se dan en su mayoría por robots industriales, por brazos mecánicos. Finalmente, ¿verdad? La telefonía móvil. Ese es un tema importante, muy, muy importante, donde ahora todo el trabajo, desde si es un joven que quiere trabajar, está pensando trabajar por medio de su celular, ¿sabes? Como una herramienta. El teletrabajo, donde ahora estamos pensando que el uso de, por ejemplo, la medicina, la industria y de laboratorio a distancia, las cirugías, incluso estamos pensando que se podrían hacer hasta incluso a distancia, ¿no? En trabajo, en teletrabajo, en telemedicina. Bueno, estamos hablando de una sociedad de la información, una sociedad del conocimiento, donde en realidad la riqueza de la persona, del colaborador, se está evaluando mucho de acuerdo al conocimiento. Entonces estamos hablando de una sociedad, de una economía también del conocimiento, Jorge, donde el impacto de las TICs de manera positiva, usándolo de manera positiva, es importantísimo. Pero pues como tú bien dijiste, ¿no? Ese lado de donde hoy nuestro enfoque, nuestra invitación de esta charla va más allá. Va más allá de ver estos cambios que se han dado en las estrategias de trabajo. Se hablaba antes, hace unos 10 años, 15 años, de la era, ¿verdad? De la informática, de la computación, quizás hace más de 40 años. Pero ahora estamos hablando de la era de la digitalización. ¿Qué significa esto? Donde el cómputo persuasivo o envolvente, pervasivo, donde todo está digitalizado, ¿verdad? Donde queremos no solamente que sea la computadora, sino sea el celular, sea a lo mejor ya ahora el refrigerador, a lo mejor, ¿verdad? La lavadora, donde todo es envolvente, todo en la oficina, donde están pues no solamente, ¿verdad? Hablamos de sensores de todo tipo, se está censando todo tipo de información, donde hay mayor cantidad de personas, donde se está generando mayor información en los lugares donde transitan las personas, donde hacen mayor uso de dispositivos. Se está censando el clima, se está censando la temperatura de cualquier lugar, la cantidad de luz se está censando, el ruido se está censando, donde eso es la cantidad masiva de información que se está generando. Y esto está cambiando mucho porque nos estamos enfrentando a una cantidad tremenda de información. Pero esta información o estos datos, ¿cómo les vamos a dar este valor? Este valor al conocimiento es el reto. Y eso es quizás lo que en algún momento nos está causando estrés. Okay, Nos está impactando en la salud mental. Esta gran cantidad de información. Bueno, se ha observado, se han hecho muchos estudios ya desde es impresionante que desde el 2000 en la literatura he encontrado que desde el año 2000 se ha estudiado este impacto principalmente, pues ya sabes, en los países, en Estados Unidos, en los países europeos, en la India, en los países que llevan un mayor avance en el área industrial y científica, ¿verdad? Se ha visto que los trastornos mentales es el segundo problema de salud más común en el ámbito laboral. Y esto por el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Imagínate
un 60% se ha visto en los trabajadores que se ha aumentado su estrés y la ansiedad, y más ahora con la llegada del COVID-19 en el año, hace 2 años, ¿verdad? Y bueno, imagínate un 60% de aumento, es demasiado. Y un segundo lugar en los trastornos mentales es también impactante. ¿Qué pensamos de esto? Que debemos atenderlo, que debemos de poner una gran atención en este impacto del uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en la salud mental. Y que, bueno, muchas veces la salud mental rige la salud física, como todos lo sabemos. Entonces, el impacto no nada más es mental, sino podemos hablar acerca de una salud también física, ¿verdad? Fisiológica, morfológica en el cuerpo. El hecho de estar tanto tiempo sentados, el no detenernos, no hacer pausas y poner atención en otras necesidades también personales y también laborales, no nos estamos dando cuenta. No, estamos perdiendo un área muy importante de nuestra naturaleza humana. Ok, fíjate, todo esto que nos comentas, Alma, pues como que plantea una reflexión importante de parte de las empresas, de las áreas de talento, de recursos humanos, en la cual hay que poner mucha atención en todo esto que nos dices. Yo pensaba, digamos, 1980, 75, cuando a mí me tocó entrar en el área laboral, pues mucho de lo que se sufría era de un estrés laboral, pues basado básicamente en la cantidad de esfuerzo físico que se tenía que hacer para dar un resultado, sacar un producto, entregar una serie de piezas, o bien el de generar un servicio al cliente con una cantidad de personas que se estaban atendiendo por parte de un profesional de una caja, o de un banco o de una farmacia, ¿no? Todo ese estrés laboral se refería básicamente a todo lo que teníamos que atender en ese momento. Y que evidentemente nuestro cuerpo resentía, como bien lo acabas tú de mencionar, esa presión, ¿no? Pero hoy por hoy, a partir de las tecnologías de información, pareciese que nuestra naturaleza humana, enfocada durante tantos siglos al trabajo físico y parte al trabajo mental a partir de, digamos, un siglo XX industrializado y un siglo XXI completamente inundado ya de estas tecnologías, pareciese que nos agarra con una forma de trabajar muy diferente a la que estábamos acostumbrados en los siglos pasados. Y todo esto nos ha llevado a padecimientos y enfermedades psicosociales completamente nuevas y que si no nos damos cuenta a tiempo dentro de las empresas, estas seguirán avanzando y creo yo, al menos ese es un punto de vista muy personal, distorsionando mucho las relaciones humanas, tanto familiares como laborales. Y hay un tema importante que tú nos planteabas cuando platicamos sobre este proceso, que es el llamado tecnoestrés, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si nos platicas un poquito sobre ese tema de qué es el tecnoestrés? ¿Cómo es que se genera? ¿Sí? A lo largo de todo este uso de las tecnologías y sobre todo, ¿cuáles pueden ser las estrategias para su prevención? Pues mira, el tecnoestrés básicamente se define como el estrés generado por el uso excesivo de la tecnología, de la información y las comunicaciones. Hay muchas definiciones acerca del tecnoestrés y bueno, está también relacionado con esa experiencia del estrés específico derivado del abuso. Y esa palabra de abuso de la tecnología en el trabajo. Y bueno, esta es una forma en la cual se genera el estrés, pero no es la única. Eso nos da las definiciones, básicamente. Ese estrés generado también por el abuso en los horarios. Ujú. El cambio en los horarios está generando ese estrés. También el estrés se genera
por la falta de conocimiento en el uso y en la introducción de las TICs en las organizaciones. La falta de conocimiento causa mucho estrés, demasiado estrés cuando se nos pide cambiar nuestra forma de trabajo y no hay un proceso de cambio. No hay ese proceso quizás de conocimiento, de entrenamiento, de capacitación. El home office está generando mucho estrés, donde en verdad se convierte esto a veces en una adicción, ¿no? Nos paramos, estamos trabajando, nos paramos un momento, pero algo nos dice que debemos de regresar a trabajar, ¿verdad? Y dejamos todo y regresamos a trabajar. Y de repente, de nuevo, queremos dejar de trabajar y bueno, tomamos el celular para trabajar, aunque estemos fuera a lo mejor del escritorio, de la oficina, en casa. Y bueno, hay en verdad un exceso, y lo estás proyectando muy bien, cómo hay un horario de trabajo, entonces nos preguntamos, ¿nos damos cuenta si en realidad hay un horario de trabajo? ¿Cuánta información requerimos también para tomar buenas decisiones? Si nos inundamos, como dijimos, ¿verdad?, de trabajo, donde hay una cantidad excesiva de correos electrónicos con mucha información, porque cada correo trae consigo adjunto muchos archivos, ¿verdad? Revisamos los archivos, revisamos la información. ¿Qué información debemos de leer para ser eficientes? Porque obviamente ahora queremos hacer más trabajo, como se nos dice, ¿verdad? Que ya todo está automatizado, que la computadora hace el cálculo muy rápido, entonces nosotros queremos ganar a la computadora. ¿En qué? Nos podemos equiparar en qué, con qué referencias. Entonces, ¿cuál es en realidad el trabajo importante que debemos hacer y cuál es el trabajo que debe hacer la computadora? Ahí hay una mezcla que genera estrés. ¿Qué información debo responder hoy? No la respondí y quizás nos vamos a descansar con la mente pensando en qué faltó. Exacto, exacto. Y bueno, esto es muy importante. Yo he observado el estrés que genera, por ejemplo, cuando los sistemas, los programas, la paquetería y sobre todo ahora que está tan protegido con seguridad y la seguridad la ponen, y déjame, voy a hacer una crítica, aunque yo soy de sistemas y géneros, ponemos tiempos delimitados de respuesta por parte del usuario. Y esto genera excesivo estrés cuando no hay una buena práctica. Quizás los que ya nacieron con la tecnología, ¿verdad? Los niños que nacieron con el celular a un lado y a lo mejor la tablet a un lado, y con ello los niños ya de 1 año ya pueden manipularla, ¿verdad? Pero cuando hablamos de personas adultas, por ejemplo, mayores, que todavía siguen en el campo laboral o que deben utilizar los sistemas, esto genera un estrés tremendo, pero tremendo. Demasiado, puede enfermar a la persona. Totalmente. Fíjate que con esto que nos comentas, me parece interesante, porque ahorita que lo ibas comentando, yo pensaba, creo que no hemos aprendido a trabajar desde las tecnologías de información y comunicación. Nos han llegado como herramientas para ser más productivos, que yo tengo mis pensamientos sobre la productividad, pero de alguna u otra forma el ser más productivos pareciese que lo entendemos como hacer más en menos tiempo. Durante muchos años yo tuve el paradigma de hacer más con menos, ¿no? Y era como el mantra que nos hacía ser más productivos y más meritorios en un trabajo, ¿no? Pero hoy por hoy hacer más con menos, si bien es cierto, es algo que puede seguir siendo vigente, el más productivo no implica necesariamente quedar en el camino, ¿no? Morir en el intento, destruirse como ser humano en el intento. Pienso que la manera en que debemos de aprender a trabajar con las tecnologías de información y comunicación aún no ha sido
una asignatura que ni se den en las escuelas ni en las empresas, porque trabajar con ello es trabajar como cuando trabajamos con el campo, ¿no? Si nosotros vamos al campo, tenemos que aprender cómo labrar la tierra, cómo utilizar los ciclos solares y de lluvia, qué tipo de tierra debe de haber, qué nutrientes debe de tener. Y ese es un aprendizaje que no es nada más sembrar y echar tierra. Igual con las tecnologías de información, pienso que en la medida que tenemos claro que vamos a producir más conocimiento con menos, es probable que el paradigma sea diferente. Pero producir más con menos pareciese que se diluyen los horarios, ¿no? Que iniciamos a las 6, 7 de la mañana, nos sentamos en la computadora, son las 10, 12 de la noche y seguimos en la misma. Y en ocasiones no hay esos tiempos que antes existían, por lo menos para tomar el camión o el transporte e irnos a nuestra casa. Y sí, nos peleábamos con el tráfico y con el de al lado, pero al final de cuentas era un desconecte completo del momento de la empresa o del momento que estábamos trabajando. Y aquí creo que a veces la continuidad es tan grande que ya sea por el WhatsApp, que ya sea por el chat, que ya sea por todos estos mecanismos, como tú bien decías, de estar conectados al teléfono, a la tablet, y que en todo momento estamos localizables, también pareciese que es una forma de esclavitud alrededor de estas TICs. Pero, ¿qué tal si nos platicas un poco de qué estrategias, dada tu experiencia, tu conocimiento y la aplicación de las mismas en diferentes industrias, te han dado a ti como los tips necesarios para poder precisamente equilibrar este impacto tan fuerte de las tecnologías en nuestra salud mental y relacional y lo que nos recomendarías trabajar, Alma? Claro que sí, claro que sí. Pues primero que nada en la empresa, trabajar básicamente con comunicar. Comunicar el cómo y qué tecnologías y cómo se van a usar. Y las expectativas. ¿Qué esperamos de esta tecnología que nos dé? Información completa, información correcta, que ya no vale la pena nosotros quizás estresarnos porque la información viene de una manera adecuada. Entonces, trabajar con el uso, por ejemplo, de la parte robótica, el robot, hasta cuál es su capacidad, hasta dónde va a llegar y dónde es donde el humano va a participar para que se puedan distinguir estas dos partes, ¿no? No queramos hacer las dos, esa sería uno. Hacer un seguimiento, muy importante, el seguimiento que debemos hacer cada uno de nosotros, sobre todo en el uso de la información. Bueno, he generado esta información y bueno, no termino el proceso, ya terminé mi proceso y lo dejo. Termino mi proceso y descanso en él, ¿no? No lo llevo conmigo. Definir los límites entre el horario laboral y el horario personal. Eso definitivamente todos lo debemos de trabajar, ¿verdad? Todos en la actualidad. Es muy complicado, pero los tiempos es importante. Y promover en la empresa las pausas y descansos activos. ¿Sabes qué importante? En algún momento yo estuve trabajando mucho y paradójicamente con el diseño de sistemas que le recordaran al personal, al colaborador, con un tic en el teléfono donde te tienes que parar y tienes que caminar y tomar agua. Y el agua, el garrafón de agua se ponía hasta el cuarto, quinto, sexto piso para que las personas no tuvieran al agua a un lado, sino tuviesen que subir, tuviesen que caminar a lo mejor para completar su cuota diaria de pasos y tenía que hacer un descanso y tenía que respirar y tenía que ir a tomar agua. Creo que eso es una buena práctica. Obviamente garantizar un entorno de trabajo agradable y seguro es importantísimo para bajar el estrés. Y no tanto, incluso cuando hacemos home office, ¿verdad? En la pandemia, muchos ya nos empezamos a preocupar por tener un lugar con luz, un lugar sin interrupciones quizás,
un lugar con poco ruido, un lugar agradable donde uno se sienta a gusto, pueda respirar, ¿verdad? Pueda estirarse, pueda quitar la vista de la computadora y de la tablet y ver hacia un lugar quizás verde, quizás con luz, porque el ejercicio físico, así como el ejercicio, el workout para los músculos, el ejercicio físico para los ojos es quitar la mirada de la computadora y de cualquier dispositivo, ver hacia lo lejos, descansar la vista y ver hacia lo lejos. Eso es como si estuviéramos haciendo un ejercicio físico para los ojos. Y es necesario, necesario, necesario. Es importante hacer ese, ese beneficio, ese relajamiento, ese consentir a los ojos que tanto lo usamos a la computadora, ¿no? Obviamente, favorecer conductas positivas. Y aquí la parte positiva y la parte del pensamiento y conducta positiva es importantísimo. Y sabes a dónde se da, y lo quiero enfatizar, cuando nos ponemos tan exigentes y en el momento en que la tecnología falla, porque la ley de Murphy casi siempre se cumple, y la ley de Murphy es que ese donde creíamos que todo estaba bajo control y de repente vamos a hacer una presentación ante todos los altos mandos y falla algo de la tecnología. O vamos a hacer el demo del sistema a los compradores y falla el sistema. Y entonces nos ponemos exigentes. No, esto debía estar bajo control. Yo les puedo decir que en el hardware y en el software siempre hay algo que va a fallar, porque no podemos asegurar, es un problema intratable, es un problema que se va más allá de las capacidades de computación, asegurar que un software esté libre de errores y un hardware esté libre de fallas. Siempre. Les puedo asegurar que hasta ahorita ni las matemáticas ni la teoría de la computación, la computabilidad, puede asegurar que un sistema esté al 100% probado. Ahí debemos tener una conducta de tranquilidad, de aceptación y de que somos nosotros los que tenemos el control, no la computadora, sino nosotros. Fíjate, lo dices muy, muy bonito. El hecho de que sepamos que nosotros tenemos el control, ¿sí? No dejarle ni darle ese control al equipo, ¿no? A los programas, al número de ventanas que tenemos abiertas. Luego me doy cuenta en algunas reuniones que tengo también por Zoom, que la persona que nos está presentando, no te miento, pero tiene como 25 ventanas abiertas porque se ve en su tira de su buscador todas las ventanitas que tiene abiertas. Yo digo, ¿cómo es posible que pueda estar atendiendo tantas, no? Y que independientemente de la memoria que se le lleve a la computadora y llevara a un error, ¿cómo es que abrió tantas y cuántas cosas eso le va a generar estrés? Porque yo creo poner tanta atención en todos en esas ventanas, pues también se convierte en una tensión física, emocional, frustración por no terminar, por tener tantas cosas que ver y no hacerlas, y lleva a todo esto que tú mencionas. Y estas estrategias como mirar hacia adelante, hacia el horizonte, como levantarse a tomar agua a un lugar diferente y que nos permita hacer varios pasos, son cosas que creo que se tendrían que incorporar dentro de las empresas como una práctica. Sí, así como la hora del café o, digamos, la hora de la comida, ante una situación inundándonos tanto de la parte tecnológica, crear prácticas diferentes como estas que tú estás comentando. Y me gustaría hacerte una pregunta que sé que por los tiempos tal vez no se puede extender más allá, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué hacemos con el liderazgo? ¿Qué responsabilidad tiene el líder
ante todo esto, porque lo que tú nos estás diciendo es muy, muy valioso. Y te comento algo que escuchaba el otro día en Alemania, ya se tiene la normatividad que después de cierta hora, 5 o 6 de la tarde, el jefe tiene prohibido hablarle a un colaborador, ¿sí? Entonces, de ahí me surgió esta pregunta. ¿Qué es lo que tú recomendarías como una estrategia que deberíamos de seguir los jefes ante esta manera en que nos están inundando las tecnologías de información y que seguramente va a ir increciendo? ¿Qué nos recomendarías como estrategia a los líderes? Claro, yo he pensado en una estrategia, aunque considero que es, creo que la más complicada, y es que el líder pueda preguntar a los colaboradores cómo se sienten con el uso de las TICs. Así. Mm, Es complicado porque quizás hay un temor, porque en la actualidad ya todos debemos de saber, se da el hecho de que todos debemos de saber y es una de las, del conocimiento que debemos tener para ser contratados, ¿no? Y entonces, el decir, no lo puedo usar, no lo sé usar, me causa conflicto, requiero capacitación, hay un temor, pero esto es muy importante pensar qué tanto se siente estresado el colaborador por no saber, por usar las los sistemas, el hardware, el software, los dispositivos, todo lo asociado a la comunicación, es muy importante conocerlo y dar ese seguimiento, ¿no? Dar la capacitación, apoyar, que cada persona esté en el lugar adecuado. Quizás algunas personas están todavía separadas, ¿verdad?, del uso de la tecnología, y estamos hablando a lo mejor no de las nuevas generaciones, sino de las generaciones ya de los, podemos decir quizás, ¿no? De los 60 y los 70, quizás estas generaciones, ujú. les causa todavía estrés. Y bueno, muchas personas yo he observado que ya tratan o dejar el trabajo o jubilarse así urgentemente o retirarse porque ya sobrepasa esto. Bien, me gusta mucho tu comentario. Eh, ¿Cómo te sientes con las TICs, ¿no? ¿Cómo te sientes con la tecnología? Una pregunta tal vez muy elemental, pero creo que pocas veces la podemos pensar hacer porque pensamos que ahí vivimos, ¿no? Es cómo te sientes con tu casa, cómo te sientes con esta relación laboral, con esta relación de pareja. Es una pregunta tan simple, pero tan poderosa que creo que también nos debe de llevar a nosotros como líderes a hacernos esa pregunta. ¿Cómo me siento yo? ¿En quién me estoy convirtiendo por no hacerme esa pregunta, ¿no? Por no reflexionar y hacer una pausa en esta vorágine de información y de productividad que a veces caemos y que nos lleva al burnout, a la quemazón misma de todos nuestros elementos? Y tal vez concluyendo con tu último comentario, yo no sé, y tendría que haber aquí tal vez un médico enfocado a eso, pero se me hace que nuestra jubilación, a la luz de no tomar en cuenta estos valiosos detalles que nos has dicho, Alma, tendría que ser antes. Porque de tanto ver una pantalla, mis ojos se van a acabar antes de los 65 años. Que mi cerebro, por estar pensando en tantas cosas y no atenderlo y no meterle agua, me puede dar Alzheimer o cualquier otra cosa, y que me limite y que a los 55 o a los 60 años yo ya no tenga posibilidad de seguir adelante. Que después de estar unas 8 horas o más detrás de un escritorio y una pantalla, salga como zombie, porque eso es lo que he visto. A veces la gente sale como zombie sin darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor y viviendo en una experiencia de túnel nada más. Entonces, creo que es preocupante y este mensaje que nos deja, Salma, es muy, muy valioso, de verdad, todo esto que nos has compartido en estos minutos. Y bueno, creo que esta última, bien nos estabas comentando, favorecer hábitos de vida saludable como corolario. Muy bien, no sé si tuvieras algún mensaje final
para todos nosotros, Alma? Pues tener muy claro, ¿no? Que un trabajo es el que hace la computadora, el dispositivo, el hardware, el software, y otra mucho más valiosa es la que hacemos nosotros como personas. Y que nunca, hasta ahorita, y es algo muy, muy personal, porque no se ha demostrado ni científicamente ni en la teoría de la computación, que se podrá sustituir a la computadora al ser humano. Y es algo muy personal. Yo creo que el ser humano, o sea, todavía los avances en robótica, yo participo mucho en el torneo mundial de robótica y es donde se ven los avances mayores de computación, la capacidad de un robot. Ahí es donde se nota hasta dónde estamos. Y bueno, los robots más avanzados son los robots de servicio, son los que sirven a las personas. Y yo participo en la categoría de robots de servicio. Y el robot de servicio, hasta ahorita el robot todavía no es capaz de distinguir, por ejemplo, un vaso con agua. Qué sencillo, pero qué complejo. No es capaz todavía. Todavía sí puede navegar, sí puede llegar a un lugar y censar todo el lugar y poderse mover, ¿verdad? Pero cuando ese ambiente cambia de manera repentina, un poquito todavía hay problemas. Y nosotros no tenemos ningún problema como humanos. Cuando las cosas cambian, cuando hay una buena actitud. Valoremos más lo humano y que lo mismo tecnológico, ¿no? Me queda esa reflexión. Valoremos cuánto como humanos todavía podemos y sabemos dar, y que la tecnología es el reflejo de esa inteligencia que tenemos, pero que no nos perdamos en nuestro juguete que hemos hecho, ¿no? Sino que sigamos pensando en qué otra cosa más podemos hacer, porque la tecnología es meramente un reflejo de toda la gran capacidad que tenemos como seres humanos. Alma, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que ha sido para mí un honor poder compartir contigo estos conceptos y agradecerle a todos nuestros oyentes el que hayan estado y que puedan ver tantas veces como quieran este valioso material. Alma, en nombre de ADN Wellbeing, te agradezco mucho tu apoyo y tu participación. Muchísimas gracias. Placer y muchas gracias. Que tengan un excelente día o una excelente tarde. Muchas gracias.